Bien, buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a hablar de los citoprotectores, ¿no? Son fármacos que van a proteger nuestras células del estómago, por eso son citoprotectores. Cito, que significa célula, y protectores, pues que van a proteger las células de nuestro estómago. Los citoprotectores es un grupo de fármacos, ¿no? Como les mencioné anteriormente, que tienen pues la capacidad de proteger la mucosa. Como observan acá, la mucosa del tracto gastrointestinal, que esta mucosa se daña cuando hay un exceso de segregación de ácido clorhídrico, ¿no? Y algunas enzimas digestivas. Entonces, estos fármacos lo que van a provocar es que ya esta mucosa y estas células del estómago ya no se sigan dañando, ¿no? Entonces van a protegerla de que ya no se dañe. No son fármacos que van a inhibir por si acaso la segregación del ácido clorhídrico. ¿Queda claro? Son fármacos que van a proteger las mucosas dañadas de nuestro estómago, no van a recubrirlas, van a utilizarse como una especie de tampones, ¿no? O de tapones que van a obstruir ese orificio, esa llaguita que se ha formado en el estómago. Entre estos fármacos, pues tenemos, por ejemplo, el sucralfato, las sales de bismuto, y algunos análogos de las prostaglandinas como el misoprostol, ¿no? Y también la carbenoxolona, ¿no? Entre otros fármacos. Pero los más usados, o los que nosotros conocemos, es el sucralfato, el bismutol, que también lo conocemos, que son las sales de bismuto, ¿no? O el misoprostol, que en algunos casos se utiliza para una gastritis provocada por antiinflamatorios o los famosos AINES, ¿no? Y en algunos casos los utilizan pues en ginecología para provocar la eliminación de los restos de las células, pues no, o de los restos eh, o residuos fetales que hayan, ¿no? Para eliminarlos del útero, porque aumentan lo que es la contracción del útero. El famoso Cytotec, ¿no? El mecanismo de acción, por ejemplo, del sucralfato, que es uno de los fármacos citoprotectores, es que estos fármacos pues van a proteger, ¿no? La mucosa. Entonces, esta es la estructura química donde se va a reemplazar pues un grupo hidroxilo es OH. Este grupo OH de esta estructura se va a reemplazar por el hidróxido de aluminio y el sulfato, ¿no? Produciendo como resultado un complejo sacarosa, toda la estructura sacarosa, sulfato, aluminio, ¿no? Sacarosa, sulfato y aluminio, que es el famoso sucralfato. ¿No? Entonces, el sucralfato es un fármaco que es insoluble en agua, ¿no? En medio ácido se polimeriza, o sea, sus estructuras o sus moléculas que son muy pequeñitas llegan a juntarse para formar una especie de una masa, ¿no? O una pasta, lo que va a permitir que ya este ácido clorhídrico no pueda dañar esas células. ¿En qué está indicado el sucralfato? En los casos de gastritis, esofagitis por reflujo, ¿no? Un reflujo gástrico o gastroesofágico que nosotros lo conocemos como la famosa vinagrera. Cuando comemos algo sentimos como un amargor en la boca, ¿no? Entonces también para ese caso, para una duodenitis, ¿no? Una gastropatía provocada por los AINES o una inflamación de las células del estómago por tantos medicamentos antiinflamatorios que se puede tomar, ¿no? Por ejemplo, en una inflamación de la garganta, por ejemplo, en el caso de COVID también, que se han administrado bastantes antiinflamatorios como lo del ibuprofeno, también se ha podido tomar estos medicamentos, ¿no? Para proteger la mucosa de tanto daño que ha hecho estos inflamatorios pudiendo provocar una gastritis. ¿Y cómo sabemos nosotros que nuestra mucosa del estómago ha sido dañada? Cuando vamos al baño a defecar y observamos pues unos pequeños moquitos, ¿no? Entonces blanquitos, ahí observamos que estamos eliminando un poco de la mucosa gástrica y lo cual pues indica que la mucosa del estómago ha sido dañada, ¿no? Estamos perdiendo, no hay nadie quien la proteja. Entonces, eso significa que las células de nuestro estómago están siendo dañadas.
Su farmacocinética, pues su administración es por vía oral. Los alimentos, en este caso, conjuntamente con el medicamento, pueden lentecer, ¿no?, su acción, ¿no?, porque el estómago pues, va a estar ocupado tratando de actuar sobre los alimentos, ¿no? Entonces, y va a haber ahí la presencia de alimentos y no va a dejar actuar el medicamento como tal. Su absorción se absorbe entre el 3 al 5%, ¿no? Su metabolismo actúa en en la úlcera, o sea, en la parte dañada del estómago, y no es metabolizado. O sea, ¿por qué? Porque no se absorbe en su totalidad. Pues, ¿no? Si se absorbe en una pequeñísima parte, de la cual obviamente se va a metabolizar poquísimo o casi nada en el hígado, ¿no? Y se va a eliminar. Su excreción se excreta por la orina. Se elimina casi en un 90% del sucralfato en las heces, de una forma inalterada. Por eso es que les decía de que no necesariamente puede metabolizarse en el hígado, ¿no? Lo poco que va a eliminarse, de frente se elimina ya sea por la orina o por las heces. ¿Cómo actúa este sucralfato? Este sucralfato va a actuar, esta es la porción, vamos a imaginarnos que esta es la parte dañada del estómago, ¿no? Este sucralfato va a actuar sobre esta parte dañada del estómago, ¿no? Pero el sucralfato, para poderse activar, necesita el pH ácido del estómago. O sea, mientras ingresa y entra al estómago, inmediatamente reacciona con el ácido clorhídrico presente y puede manifestar su efecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Como les mencioné acá arribita, ¿no? A pH ácido de 3, 5 y 4 forma una costra pegajosa de carga, ¿no? Que se adhiere a los restos positivos de las proteínas de la úlcera formando una barrera protectora. ¿Cómo así? ¿Qué hace? Aquí observamos la parte muscular del estómago. La capa protectora es la amarilla que vemos acá, ¿no? La mucosa. Aquí, estas son las partes dañadas de la mucosa, lo que obviamente nos indica que hay una ligera gastritis. Entonces, las células parietales siguen elaborando pues ácido clorhídrico. Entonces, ingresa el sucralfato. Inmediatamente al ingresar, por acción de este ácido clorhídrico, se va a disociar. ¿En qué? En sacarosa, octasulfato y en hidróxido de aluminio. Esta porción que se llama sacarosa octasulfato es la que va a actuar como un tapón en estas úlceras, ¿no? En estas úlceras de aquí se va a poner como un tapón y protegerla. Entonces el ácido que va a pasar por aquí, por esta llaguita que ya ha sido tapada, no va a causar ningún efecto ni va a continuar haciendo ningún daño, ¿no? Aquí a la parte de acá de la mucosa que está dañada, ¿no? Entonces, está ejerciendo su efecto protector este sucralfato, ¿no? Convirtiéndose obviamente en un tampón o en un tapón. Entonces, la parte de hidróxido de aluminio, que es mínima, es la otra parte en la cual se disoció, va a actuar como un antiácido, pero este efecto antiácido es mínimo, ¿no? Es muy pequeña, un pequeño porcentaje, que en realidad no tendría pues un efecto antiácido, si lo hablamos de una manera general, pero es pequeñísima nada más, ¿no? No lo podemos utilizar como un antiácido propiamente dicho, como el hidróxido de aluminio más el hidróxido de magnesio. Entonces, eso no va a actuar pues no va a neutralizar la acidez provocada por la ingesta de alimentos, ¿no? Que se puede provocar, o el exceso de enzimas que se pueden presentar, ¿no? Entonces, eso es lo que va a actuar. Por eso les decía que aquí, pues, el resto que queda de esa parte de sacarosa octosulfato, que ya la mayoría de aquí
en su gran porcentaje ha sido utilizada como un tapón, es pequeñísima la porción que va a seguir el recorrido o se va a absorber y va a ser eliminado por la orina o por las heces, ¿no? Es pequeñísima. ¿Cuáles son los efectos adversos? Estreñimiento o constipación, ¿no? No es constipación, es constipación, es estreñimiento, sequedad en la boca, náuseas, vómitos, molestias abdominales, vértigo, erupciones cutáneas. Obviamente nosotros sabemos que no a todas las personas se les puede manifestar estos síntomas, ¿no? Dependiendo del organismo que nosotros tengamos. Algunas apenas podrán manifestar uno o dos o de repente ninguno, ¿no? Precauciones, tratamientos prolongados en pacientes con insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque ya sabemos pues que se eliminan por la orina y también por las heces, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque puede haber una acumulación de ion de aluminio. Entonces, en el caso del embarazo también está contraindicado porque esta sacarosa octosulfato se puede absorber por la placenta y puede llegar al niño, ¿no? Provocándole algún daño. Entonces no es recomendable tampoco administrarlo en pacientes embarazadas. Conjuntamente con los antiácidos, pueden interferir con la capacidad de la unión de sucralfato a la mucosa gástrica. Muchos de los antiácidos contienen sales de aluminio que pueden desarrollar unos niveles plasmáticos de aluminio elevados en el caso de insuficiencia renal. Claro, o sea, si nosotros damos conjuntamente el sucralfato con la milanta que contiene hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, entonces el poco porcentaje que va a eliminar este sucralfato cuando se disocia, se va a sumar al hidróxido de aluminio que va a provocar esta milanta, ¿no? Que se está administrando. Entonces va a haber un exceso de aluminio que va a dañar los riñones, ¿no? Y peor si se les da a las personas que sufren de insuficiencia renal. El misoprostol, pues es un análogo de la prostaglandina. Obviamente este tipo de fármacos también es considerado un citoprotector. Y también, como les mencioné al inicio, pues se utiliza en el caso de ginecología, ¿no? Para eliminar los restos fetales y también en el caso de algunas personas que quieran provocarse un aborto, ¿no? Y nosotros lo conocemos con el nombre de Cytotec. Aquí en su farmacocinética se absorbe bien por vía oral, ¿no? Y también se absorbe por vía vaginal, también se absorbe muy bien. Los alimentos disminuyen su velocidad de absorción, o sea, es más recomendable tomarlo entre el desayuno y el almuerzo, o el almuerzo y la cena, ¿no? Se metaboliza en forma extensa en diversos órganos, o sea, y se excreta sobre todo en la orina. Su eliminación renal es en un 80%. Entonces, aquí estas son las células, ¿no? Que están presentes en las paredes del estómago, de las cuales se va a formar el ácido clorhídrico y ser eliminada, ¿no? Por estas bombas de aquí, las bombas de protones. Entonces, pero tiene varios, ¿no? Como observan acá, varias sustancias las cuales se activan, ¿no? Tienen sus receptores que van a provocar la formación del ácido clorhídrico. Como por ejemplo, la prostaglandina, ¿no? Entonces, esta prostaglandina, cuando se une a sus receptores de prostaglandina, va a provocar la formación del ácido clorhídrico. Entonces, cuando las personas pues sufren de una gastritis a razón o a causa de los AINES u otras situaciones, u otras sustancias, van a tomar estos fármacos y estos fármacos van a actuar aquí en el receptor, por ejemplo, en este caso el misoprostol, ¿no? El misoprostol va a unirse a estos receptores y lo que va a provocar es que ya no haya más segregación de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios del misoprostol? Diarrea, dolor de cabeza, de estómago,
vómitos, malestar estomacal, indigestión, ¿no? Y cuando el misoprostol es utilizado para la interrupción de un embarazo, pues sucede todo lo anterior: diarrea, dolor de cabeza, dolor de estómago, vómitos, y aparte de todo eso, un sangrado, ¿no? Fiebre y escalofríos en algunos casos. Contraindicaciones, pues obviamente cuando se está gestando es evitar tomar este tipo de medicamentos, ¿no? Cuando hay casos de hipertensión arterial, coagulopatías, antecedentes de cesárea previa o cicatrización uterina anterior. ¿Por qué? Porque si yo he sido sometida a una operación, ¿no?, a una cesárea, un mes, 2 meses antes, y me administro este misoprostol, lo que va a provocar es que el misoprostol, uno de sus efectos es aumentar la contracción intrauterina, ¿no? Entonces, imagínense si he sido sometida a una cesárea, entonces mi útero va a estar contrayéndose más rápidamente, más fuerte, y no voy a permitir que esa cicatriz cierre, al contrario, que se abra, ¿no?, con tantas contracciones. Entonces, es evitar. Interacciones con oxitocina, puede potenciar su efecto. Antiácidos con magnesio podrían aumentar la frecuencia e intensidad de las diarreas asociadas al misoprostol. Claro, no sé si se acordarán ustedes cuando estudiamos los antiácidos, de que, por ejemplo, el milanta, que estaba formado por el hidróxido de aluminio y hidróxido de magnesio, el hidróxido de aluminio provocaba estreñimiento. Por eso es que sucralfato, uno de sus efectos es el estreñimiento, generalmente por el aluminio. Entonces, y el hidróxido de magnesio lo que provocaba es una diarrea, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes han tomado leche de magnesio, que le dicen, ¿no?, cuando están estreñidas. Entonces, estos antiácidos que contienen magnesio pueden aumentar la frecuencia de la diarrea, ¿no? Se suma el efecto. El subsalicilato de bismuto es otro fármaco protector. Miss, no se le escucha. Hijita, sí, estaba con el audio apagado. Desde acá no se escucha, creo, ¿no? El subsalicilato de bismuto es un compuesto altamente insoluble, el cual cuando ingrese a nuestro organismo se va a disociar en bismuto trivalente y en ácido salicílico. El bismuto trivalente va a estar en un porcentaje de un 58% y la porción de ácido salicílico en un 42%, ¿no? Casi mitad, casi. ¿En qué se usa? ¿Cuáles son sus indicaciones? Pues en indigestión, ¿no? Control de la diarrea, tanto en niños como en adultos, náuseas, y también se utiliza pues en el tratamiento para erradicar el Helicobacter pylori, ¿no? En malestar estomacal también. Su farmacocinética inicia la respuesta a las 4 horas después de su administración. Su biodisponibilidad es menor al 1% y la porción del ácido salicílico es mayor al 80%. Se une a proteínas plasmáticas casi en un 90%. ¿No? Se distribuye en los tejidos y la eliminación, el bismutor se elimina por los riñones en una mínima porción, un mínimo porcentaje de 0,003%. Y el salicilato
el 95% es una de las porciones, ¿no? Y el bismuto también por las heces se elimina en un 99%, o sea, mayormente se elimina por las heces que la orina. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Entonces, habíamos mencionado al inicio de este fármaco, del subsalicilato de bismuto, que cuando ingresa, ¿no?, al organismo, al estómago, se disocia, como observan acá, en dos estructuras o dos moléculas, ¿no? El oxicloruro de bismuto y el ácido salicílico, ¿no? Entonces, ¿dónde tiene lugar esta disociación? Tiene lugar en el estómago, ¿ya? El ácido salicílico, su absorción generalmente es a nivel del duodeno. ¿Ya? La absorción, o sea, recuerden esto, se disocia en el estómago, en oxicloruro de bismuto y en ácido salicílico. Pero este ácido salicílico se absorbe a nivel del duodeno, ¿no? Entonces, alcanzando pues una concentración máxima entre de 1 a 2 horas. El salicilato liberado es absorbido en el intestino delgado y el oxicloruro de bismuto se transforma en subcarbonato de bismuto. Entonces, el salicilato de bismuto promueve la absorción y reduce lo que es la secreción pues de agua y electrolitos. O sea, permite pues de que ya no se pierda agua, ¿no? Moléculas de agua, ¿no? Ya disminuya, y lo que va a provocar es la reabsorción de esta agua. Entonces, provocando una menor deshidratación en la persona, porque sabemos que cuando estamos con diarrea o con vómitos, al eliminar, nosotros eliminamos vómito, agua, ¿no? En el vómito y en la diarrea. Entonces, el subsalicilato de bismuto va a permitir que no se dé esto, ¿no? Entonces, inhibe un poco la pérdida de agua en nuestro organismo. También hay una porción que no se disocia, ¿no? Una pequeña porción que no se disocia de subsalicilato de bismuto. Esta porción o este porcentaje, pequeño porcentaje de subsalicilato de bismuto que no se disocia, pasa pues al intestino delgado, ¿no? Y sigue liberando también lo que es el salicilato, ¿no? Debido a las reacciones pues con los electrolitos o iones que se encuentren acá, ¿no? Entonces, al unirse este subsalicilato de bismuto con el bicarbonato, pues va a provocar también que también se elimine o se disocie en ácido salicílico, ¿no? O bicarbonato de bismuto. Entonces, provocando o consecuencia, se da como consecuencia una sal, que es el cloruro de bismuto. Entonces, estas, al ser eliminadas por el colon, ¿no? En el colon, al ser eliminadas, estas van a provocar que se dé una reacción, ¿no?, con ácido sulfuro. Y por ende nos va a dar el sulfato de bismuto, y ese es el que va a ser el causante del color negro de las heces, ¿ya? No solamente de las heces, sino también de la lengua. Se pone de un color oscuro cuando se administra este tipo de medicamentos, ¿no? Efectos adversos de lo que les mencionaba, ¿no? La presencia de la lengua negra y también de las heces oscuras. Interacciones medicamentosas, pues hay que tener un poquito de cuidado cuando se toma, por ejemplo, con el omeprazol o la ranitidina, ¿ya? Porque estos fármacos lo que van a provocar es que se aumente la absorción del bismuto, ¿no? Entonces, puede provocar daño a nivel celular. También en pacientes o personas que son diabéticas, ¿no? Y toman antidiabéticos como la glibenclamida, o también se administran insulina, porque también pueden potenciar el salicilato de bismuto, ¿no? Entonces, cuando se administra estos fármacos en personas diabéticas, tiene que ser muy bien controlada por los médicos. No es tomar por tomar estos medicamentos, ¿no?